Porque soy maltratado, ¿qué voy a ser? Él, no por mí, Me dejó a mí la primera mujer, la segunda también me pegaba. Manuel, se busca usted Me mujeres insultaba. con mucho carácter y muy conflictivas. Yo soy muy bueno. Eso sí. Yo voy a así, como todos los días, claro. Y yo cantando voy. Como todos los días no, como... Cantando vengo por el camino, no me entretengo. ¿Quién es? Yo. Claro, me vine para acá. ¿Podemos pasar? Digo, esta habitación de ella. Esta es mía. ¿Y aquí dónde vive usted? Aquí. ¿Y cómo se vive aquí? Esto no es vida. Yo llevo enganchada desde los 16 años. Casi 30 años. Sí. Y la mitad en la cárcel, por tonterías siempre. La verdad es que no tengo ganas de nada. Estoy desanimada del todo por completo. Porque me veo muy solita, me veo en la calle, me veo tirada. Como ven que aquí hay una chica sola, pues vienen a abusar de ella. ¿Quisieran abusar de usted? Sí, ya han intentado 2 o 3 veces. 2 moros. De buena familia, me he criado bien. Mi madre tenía una tienda, me comí toda la tienda con la avena. ¿Esto qué es? ¿Que se seca una vena? 15 años. ¿Dónde se pinchaba usted aquí? De aquí, aquí abajo, por aquí. ¿Y es normal que se te quede así como seca la vena? Sí, si te metes mucha cantidad ya hay muchos años, sí. ¿Y qué se pinchaba usted? Cocaína. Yo ahora sigo metadona. Yo le pido a Dios muchas veces de que me acueste y no amanecía nada. Porque estoy tan agobiada de esta puta vida ya. Pero voy a dejar de porque voy a cepillar todo. Venga. Ay, enfrente voy. ¿A dónde van las chicas a Ven. prostituirse? No voy a seguir a que huela. Uy, ¿Qué te va? ¿qué se ha ocurrido? Se me fue con eso, me cago Un en pin. nada. Hay que ver. A ver, la espalda. Ay, como tú también ya costilla, me cago en Es que no ve con un no, por culpa de él. De pincharse. Claro. De verdad, estoy bien. Ojo yo. ¿Qué ha pasado? Nada, que parece que he pisado ya algo raro. Tú lo ves a 3 presidiarios juntos como estamos aquí. ¿Y los tres por lo mismo en la cárcel? Lo mismo. Por lo mismo. Porque estaba consumir. ¿Y qué cree que va a decir su familia cuando vean en qué circunstancias están? Se van a quedar de momento porque saben de que yo estoy mal, pero hasta esas circunstancias. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera y eso. Enrique el lepero se despide de María Jesús con una promesa. Le construirá una chabola dentro de la nave. Toma los perritos. Aquí come de todo. ¡Hasta vida! ¡Que la vida es harta! Soy la mejor chatarrera de España. Vámonos, chatarrera, vámonos. Siempre le echo en cara todo el pasado, porque es una puerca, tiene todo esto comido de mierda, se pone mis ropas, se cree que ya tiene mi cuerpo, se pone todo lo mío, me destroza todo. ¿Y por eso le pega a su madre? Y por muchas cosas más. Adiós. Adiós. Adiós, Luna. Adiós. Chamba, 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 ay, chamba, chambachera, que yo le quita mi tita de pelo los billetes de la cartera. Buenas noches. Buenas noches, guapa. Que descanse, Lili. ¿Dónde está el peine, Tito? Ahí dinero, dime, chaval, dime de tu madre. Venga. ¡Chatarrero! ¡Vámonos, chatarrero, vámonos! ¡Vámonos, chatarrero, vámonos! El dinerito me lo gasto yo. ¿Cuántos kilos llevan? 350, 300. ¿Cuántos kilómetros hay por delante? 4 kilómetros y pico, ¿verdad? ¿Y así todos los viernes? Siempre. Los viernes y los lunes. Cuando me miran me cago en la madre de todos que me miran, ¿eh? Pero no la gordejita, pues mirón, mira a tu madre, cabrón. Ya me meto con ella, pero a mí me da zunda lo que digan. Estoy muy contenta de lo que hago. Todo es honrado. Ahí, déjala ahí. ¿Cuántos kilos son? En chatarra 420. Vamos a ir a cobrar la multa. ¿Cuánto le han dado, Lili? 10 euros con 61. 400 kilos, 84 euros, ¿no? Venga, gracias. Vámonos. Pico para la niña. Pico para la niña. Pues con los cuartos de mi tío y los 10 míos. ¿Y qué
uno qué va a hacer con ese dinero. Pues me voy a comprar unas mallitas y 5 euros. Tengo que guardar 3 euros para el botellón de esta noche, lo demás para mí. Soy la mejor chatarrera de España. Se ha muerto mi marido, ya se ha muerto desgraciado, ya no tengo quien me coja. Este testito es la marichi, este testito. A lo mejor está la madre, a ver, esperando que el dinero de la chatarra y a ver, va un kit. Ahora ya que quiere parte del moro también, ¿eh? Está limpiando, está muy limpio ahora. ¿Que quieres parte de qué? ¿Me está diciendo que cuánto habéis ganado? ¿Que cuánto le he ganado? Yo no sé. Que levante me lleva la chatarra, a ver, que quedamos a las 7 de la mañana. Que se han quedado dormidos, que por ¿Ha quedado dormido? Quedamos a las 7 de la mañana aquí, ¿sí no? Quedamos a las 7 de la mañana aquí. La mitad porque eso le pertenece, él ha ayudado a él. Porque se ha quedado dormido no va a coger un duro. Porque tú lo dices. Me dices una cosa. Tú has podido coger ese de esa muchacha, pegarle un toque a mi madre. ¡No! Tommy me da algo, Tommy me hace algo que no, pues espabilarse. Escúchame. Espabila, que la vida es muy alta. Desgracia te vea. Desgracia te veas tú, que te vas a ver. No, desgracia, gracias a Dios no, porque tengo unas amigas y tengo una suegra que vale mucho más que tú. Que hacen más de madre que tú. Porque estás aquí los de la cámara, a mí me vas a dar tus miedos. Ni tú ni los muertos es de tu padre. Anda ya, los muertos los tuyos. ¿Qué precio tiene esto? 4.000 euros. Yo pidió un cholo. A mí me gusta más este que el otro. Del tirón, ay, ay, chamba, chamba, chamba. Ay, chamba, chamba, cera. Pasar por sanidad. Qué buena. Nos han llegado rumores de que su madre se prostituía y que le obligaba a usted a prostituirse. En ningún momento he hecho eso. Y en la vida ladré, porque yo antes de prostituirme me meto a robar. Todo es mentira. A mí lo que digan me da igual, a mí no me ofende. Vamos a ver aquí qué hay. Yo tengo un 5. ¿Ya este estilo no tiene un 5? ¿Ya no tiene los de 5 euros, nena? Mira, a 3 euros. Siempre hay que ir a los montones, que es donde está lo más barato. A 6 euros, oye. ¿Tienes el 35? 36 más pequeñito. Este, la voy a dejar puesta. Toma, tita, mete esa ahí, que le voy a pagar al hombre. 6 euros. ¿Son cómodas? Bastante. Y al precio barato. ¿Qué precio tiene esto? Estos 4 y las mallas, niña. Toma, niña, el vestido y el pantalón. 3,7. Ya está. La pata 3 euros. Rajoy, te quiero. Mira las peinetas para el rocío. Una flor así se pone en la cabeza para el rocío. Ahora se llevan empinadas ahí para afuera. Ah, ¿no esto? Ahí más o menos. A ver. Lo que mi alma anhela, lo que mi alma anhela, es subir al cielo y estar a tu vera. Va como un señor, con la bicicleta. Algo. Puede, te presenta callejero. Y te presento visto. Hola. Callejero. Buenas tardes. Buenas. Encantada. Huele que alimenta. El cocinero. El cocinero que no quiere salir. ¿Y las cabezas todas estas cosas del pescado para hacer sopa? Vamos a hacer una cosa especial con esto, con una salsa, lechuga y cosas así, y luego del caldo una sopa. Tiene Pan pan, fresca. cebolla. Hay cebolla, todo compro. ¿Entiendes? Ah, mira, aquí tiene servicio, ¿no? Sí, tenemos. No tenía ninguna cristal. Ya pues usted los cristales. Claro, A cristal ver. todo. ¿Cuánto hace que entró usted aquí? Yo 8 meses. ¿Y antes usted vivía también en la calle? No, yo trabajaba autónomo. Cogía coquinas. ¿Y usted de dónde es? Yo lituano, ¿Y cuánto tiempo lleva usted en España? 8 años. ¿Qué vida tenía usted en Lituania? Yo mecánico de coche, también mecánico de avión, alta velocidad. ¿Y por qué vino a España? Separado, buscaba otra vida mejor. ¿De dónde cogen el agua para lavar? En la parque. Y usted cuando trabajaba con la coquina tenía su lavadora, supongo, ¿no? Claro, tenía piso normal, tenía 4 coches. Ahora no tengo ninguna. ¿Cuánto ganaba usted? Hay más algo, 4.000 euros. Yo comía siempre en bares o restaurantes. En casa no faltaba dinero. ¿Por qué se fue todo al traste? Robaba papeles. Cuando le robaron los papeles, perdió usted todo. Claro. Porque no pudo renovar usted otra vez el seguro de autónomos. Sí. ¿Y qué quiere usted hacer con su futuro? Yo quiero autónomo trabajar. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Que vaya bien. ¿Qué hizo usted para estar cada 2 años en la cárcel? Porque era muy malo, me gustaba mucho que si roba esto, que si quema aquí, que yo no vale allí adentro, no, porque se pierde mucho, no se puede tener esto.
la alegría de los animales que jugando y la calle, que es muy bonita la calle. Pues bueno, yo lo llevo ya todo, las llaves, el móvil, los cascos. Enrique el lepero cumple con su promesa de construirle una chabola a María Jesús. Está allí él ya la ha entrado y cualquiera la puede molestar a esas babusas. Dale que va ahora. Dale que va bien. Con puerta y todo. Así va a estar protegida. Tú sabes que es una buena obra, ¿verdad? No, ni ninguno a tirarle las tablas, ni a pegarle ningún susto, ni nada. Vamos a buscar a María Jesús a ver qué le parece su nueva casa. María Jesús, que venimos a buscarla, Sí, ya. ¿Esto qué, madre mía? María Jesús, ¿qué le parece? Ay, por favor, madre mía. Ahí tiene tu chabolo, María. Ay, qué alegría, de verdad. Con puerta y todo, María Jesús. Ay, qué alegría. Ay, qué alegría la espero, de verdad. Te lo juro. Se me cerró la vida porque esta noche yo no voy a dormir como las anteriores noches. Dame un beso, muchas gracias, Enrique. Dame un beso, hijo. Ahora me meto yo aquí mañana pasado, limpio todo por dentro y me hago aquí ya un chabolo En y condiciones. el acordeón y mi puerta y todo, que antes le tenía que poner un clase de tabla que yo tenía aquí. Y no se mete ya nadie. Ay, mi lepera, coño, me cago en la... Te agradezco de corazón, de verdad, Enrique. Ay, esa noche que tranquila voy a venir a dormir. Qué alegría más grande, de verdad. Me he emocionado una mitad porque no me esperaba esto también. Tu chabolo ahí. Buenas. ¡Qué guapa! He puesto las extensiones para la noche. ¿Pasar? Que aproveche por aquí. Gracias. ¿Qué les parece Mira. el pelo que se ha puesto? Estoy contentísimo porque está ahorra de comprármela. Pues me voy a vestir. Ay, mira, mis manoletinas negras. Tengo el armario todo tirado. Ya me han caído los perros los tacones. ¡Tito! Mi tacón blanco a los perros. Los mato. Primer modelito. ¿Qué os parece, Tito? Iba muy guapa, ¿eh? Llegamos fea. ¡Ay, mi carita! Tito, mis pantalones cortos, ni idea, ¿que no? Ay, que lo encuentro. ¡El Rey Mago de Madrid! ¿Eh? Ah, encontré. Segundo modelito. A mí me gusta más este que el otro. El otro modelo es más que ese. El otro modelito es más bonito, ¿verdad? Más especie, más bonito. Callarse ya, que no me vaya a dar. ¿No sabéis vestir? ¿Cómo se ve? Magnífica. Me voy. No te quiero que te metas con nadie. Muy tranquila, ¿vale? Acuéstate que no vengo esta noche.